Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente nos reunimos para considerar un tema de suma importancia, particularmente para nuestro tiempo. Y en el Apocalipsis, en el capítulo 14 y el capítulo 18, se conoce con el nombre del mensaje de los tres ángeles. Un tema muy importante que tiene que ver con el tiempo que nosotros estamos viviendo. Pero antes de referirnos al tema, les ruego me acompañen en una pequeña oración. Inclinemos nuestros rostros. Misericordioso Padre, nos reunimos aquí en tu nombre para explorar las maravillas de tu palabra, conocer lo que tú nos tienes reservado particularmente para estos tiempos, que nos des el entendimiento y la inteligencia para comprender y la voluntad para cumplir tus mandamientos según lo que tú estás esperando de nosotros. En el nombre de Jesús te suplicamos y agradecemos. Gracias, Señor. Amén. Muy bien. El deseo más ferviente de los hijos de Dios, desde siempre, hermanos, es el de estar en la presencia de nuestro amado Señor. De ahí que la constante en nuestro lenguaje es un ven, Señor, ven. Unido a ello está la necesidad de saber cuán cerca estamos del día de nuestra liberación total. Una síntesis de este deseo fue manifestado por uno de los apóstoles cuando dijo en el libro de Mateo 24:3, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Nuestro Señor jamás nos dejó sin la guía inspiradora de la profecía, que como luz de un faro nos advierte permanentemente de los peligros que se presentan en el camino de la vida y que al darnos la luz nos proporciona el medio para evitar tropezar con los obstáculos puestos por el enemigo. De esta manera, el Señor dice a través de su profeta menor, Oseas, en el capítulo 12 y el verso 10, y he hablado a los profetas y aumenté la profecía y por medio de los profetas usé parábolas. Las profecías se fueron entregando conforme avanzó el tiempo, en función de la distancia que nos separa hacia la Canaán celestial. Así en nuestros días el Señor está enviando más luz a sus hijos para que podamos ver el cumplimiento de las señales que anuncian su inminente venida. Pero recordemos que el lenguaje del Señor es parabólico, de manera que necesita necesariamente de ser interpretada la naturaleza misma del mensaje. Así nuestro Creador dejó dicho lo siguiente en el libro de Amós capítulo 3 y el verso 7 que dice: porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. De manera que el secreto contenido en las profecías será adecuadamente revelado a quienes busquen intensamente la revelación de las parábolas utilizadas por el Señor. No en vano nos alerta con estas palabras registradas en el libro de Mateo 24, que dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que Él está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así dice el Señor, hermanos. El Señor nos muestra la relación, por así decir, causa-efecto. Cuando esta relación de la profecía y de los hechos. Cuando tengamos la habilidad de ver que ciertas cosas suceden
entonces sabremos que estamos muy cerca del acontecimiento principal, pues su palabra es firme y verdadera. Cuán necesario se hace para los que vivimos en la época de la iglesia de la Odisea, meditar en la recomendación que el Salvador nos hace llegar a través del libro de Apocalipsis, que dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Reveladoras palabras, hermanos, que hoy por hoy son muy importantes para cada uno de nosotros. Este mensaje de advertencia enviado por el Señor debe ser escuchado con suma atención. No existe excusa alguna para no leer las profecías, hermanos. Si tenemos algún problema de comprender el mensaje apocalíptico, sabemos que existe la solución para ello. Tan solo leamos lo que dice en el capítulo 1 y el verso 5 de Santiago. Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. Y es más, en Jeremías 3:33 añade: llámame y responderé. Te haré conocer cosas maravillosas y misteriosas que nunca has conocido. ¿A quién le dice esto, hermanos? A ti. A ti, hermanos. Para que tú conozcas y descubras esas maravillosas joyas escondidas dentro de las profecías. El libro del Apocalipsis es de carácter eminentemente escatológico. Muestra las señales que ocurrirán en el tiempo posterior a cuando nuestro amado Señor Jesús vino a ofrecer su sacrificio por nosotros y, venciendo a la muerte, resucitó. Ya para el tiempo del fin se destaca este mensaje denominado triple mensaje del Apocalipsis, que muestra 3 clases de mensajes. Un previo podemos dar de la siguiente manera. El primero es un mensaje de amonestación, recordatorio de la vigencia de la ley de Dios, de que Dios es el autor de la creación, la inducción al arrepentimiento y de reafirmación de que el Señor viene. En suma, es el último llamado que el Señor hace al hombre. No habrá más mensajes aparte del mensaje del primer ángel, que estén destinados a llamar a arrepentimiento al hombre. Esto es exactamente lo que casi 2000 años atrás dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. El segundo mensaje constituye un llamamiento especialmente dirigido a los hijos de Dios que se encuentren atrapados dentro de las redes de la denominada Babilonia. Y el tercero, su trabajo es el de identificar con pelos y señales a la bestia que constituye un enfrentamiento final con las fuerzas de Azazel. Bien, empecemos con el primer mensaje, que está en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14 y los versos 6 y 7. ¿Qué dice? Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo: a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Interesante el texto, hermanos. El apóstol amado se encontraba absorto contemplando la escena de los 144,000 elegidos de Dios, cuando de pronto tiene otra visión, en la que observa la presencia de 3 ángeles
que aparecen como prolegómenos de los actos finales de vida de este planeta. Estos ángeles son la representación de los mensajes que con carácter testimonial y final se ofrecen a los moradores de la tierra. Importante, y hay que destacar, es que el primer mensaje es uno muy semejante al dado por Juan el Bautista y nuestro propio Señor Jesús cuando exhortan diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. En una clara invitación a los hermanos para que reencaucen sus pasos por el camino de la verdad y de la vida. El segundo mensaje es un dirigido con exclusividad solo a los hijos de Dios que se encuentran prisioneros entre las paredes de la Babilonia. Y el tercero es uno de enfrentamiento con el poder del mal que dará lugar a la apertura del séptimo sello. Hermanos, el primer mensaje es realizado con el Evangelio eterno en la mano. Es interesante ver eso, hermano. Evangelio eterno. Y está en la mano para ser predicado a la humanidad. Este mensaje tiene unas partes claramente identificables. La primera dice: temed a Dios. ¿Qué es temer a Dios, hermanos? Reposición de la magnificencia de la ley única, monolítica y cúltica de Dios. El temer a Dios significa, como explica el libro de Proverbios capítulo 8 y el verso 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Por tanto, significa obedecer las instrucciones del Creador. Es muy triste verificar cuánto se apartó la humanidad de la palabra de Dios, que tuvo que ser necesario recordarle quién es su Creador. Y continúa el mensaje y dice: dadle gloria. Solo se da gloria a un solo Dios, quien es autor de todas las cosas que contemplamos. No podemos equivocar el camino como aquellos que buscan adorar la creación antes que al Creador, como es el caso de los idólatras metafísicos, evolucionistas, etc. Dice el Salmo 29:2: dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. ¿Verlo? Y dice más allá en Apocalipsis 4:11: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Sí, Señor. Sí, querido amigo. El Señor es el creador de todas las cosas que nosotros podemos observar, y también de las que no. El primer mensaje destacó la recia y bondadosa personalidad de Dios, instando a todos a dar gloria al Creador. El mensaje continúa y dice: porque la hora de su juicio es venida. Es la parte fuerte del mensaje, hermanos. El Señor viene. Nos está dando pistas como de las hojas de la higuera cuando se enternecen. Nos anuncia con antelación porque no quiere que nadie se pierda, que todos estemos advertidos de la inminencia de su venida. Y da la gran oportunidad de alcanzar la salvación en Él. Al presente no hay prácticamente iglesia que no esté entre su prédica el Señor viene, ¿verdad? Y continúa el mensaje y dice: adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Tan grave fue el olvido de la humanidad, de su origen y de su necesidad de Dios, que fue necesario recordarle quién es el Creador, hermanos. Éxodo 20:11 dice:
porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Este mensaje es dado en un tiempo cuando nos encontramos con un corazón indiferente, que coincide plenamente con las características de los que pertenecemos al periodo de la iglesia de la Odisea. Nuestra personalidad está definida por las características de tibieza que resulta de un corazón que se cree rico como consecuencia de lo que pretende conocer, sin querer entender que es un pobre y cuitado y miserable. Es la época cuando se intenta negar a Dios científicamente. Época difícil y peligrosa que debe ser combatida comprando ese oro refinado en fuego, es decir, adquiriendo conocimiento de la palabra de Dios, buscando entender el mensaje que el Señor nos tiene reservado. Tratemos de revisar rápidamente, hermanos, qué acontecimientos son aquellos que han provocado ese corazón indiferente, ese corazón tibio en la humanidad. Empezaremos, hermanos, recordando que en el año 1859, el 24 de noviembre, se publica un resumen del origen de las especies de Darwin. El documento mencionado sufre 6 ediciones más, hermanos. La gente estaba ávida de encontrar un documento científico que le ayude a decir que no existe Dios. El trabajo de Darwin produjo más de un problema grave a los religiosos, porque si la evolución es cierta, el relato de la creación en el libro del Génesis es falso. Al menos literalmente no era cierto. Si la evolución trabaja por selección natural, no existe pues campo para la dirección divina en el diseño de las plantas, animales y aún del hombre. Esta bizarra teoría ha sido rebatida científicamente hoy por hoy. Ningún científico serio la toma en cuenta. Sin embargo, el contenido de su filosofía ha contaminado el pensamiento del hombre, pues ahora se hacen toda clase de esfuerzos por demostrar que no existe Dios. Es más, se financian viajes al espacio exterior en busca de información que pueda contradecir lo que dice la Biblia. Vano intento, no podrán encontrar nada que niegue la existencia de Dios. La segunda cosa vemos que sucede en 1848, cuando Engels escribe el Manifiesto Comunista y posteriormente Marx escribe el Capital en 1867. Entonces, este movimiento produjo cambios sociales que derivaron en la creación de estados ateos. Posteriormente, Freud escribe entre 1895 y 1899 su interpretación de los sueños y luego en 1915 su trabajo de psicoanálisis, que nos muestran un ser humano prisionero de causas ajenas a su propia voluntad y que en último instante, en último análisis, no es responsable total de sus actos. De manera que no puede ser pues objeto de responsabilidad frente a la ley de los 10 mandamientos de Dios, que establece que cada uno es responsable de sus actos porque Dios nos ha otorgado el libre albedrío. Adicionalmente, la revolución industrial, que mostró al hombre un sendero de continuos crecimientos en materia de conocimiento, de posibilidades y logros, que hoy por hoy pretenden endiosar al hombre con su falsa pretensión de manipular la genética convirtiendo al hombre en un producto químico.
olvidando totalmente que somos imagen y semejanza de Dios, que claramente señala en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sí, hermanos, somos del linaje real. No venimos de la casualidad. Con actitudes de sabios de estos pseudocientíficos, es una analogía de un texto de la Escritura cuando al referirse a estos paladines del conocimiento humano, les dice en 1 de Timoteo 1:7, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que dicen. El mundo ahora está lleno de información que trata de convencer al ser humano que vienen mejores días. Sí, hermanos, mejores días. Ofrecen cura para prácticamente todos los males con medicamentos hechos a la medida, supuestamente, cuando en la realidad, hasta ahora, en la mayoría de los casos, solo atacan los síntomas, pues desconocen el origen de las enfermedades que son consideradas idiopáticas, de manera que aún no han aprendido a curar un simple resfriado, hermanos. El hombre está adoptando una peligrosa posición donde la soberbia es la característica principal. Esta situación está dando como resultado final un ser humano definitivamente tibio. Terrible la pregunta del Señor que hace en el libro de Lucas, capítulo 18 y el verso 8, cuando dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Tú tendrás fe, hermano? Este mensaje repuso el conocimiento y obligación de la guarda del cuarto mandamiento, cumpliendo la profecía de Isaías 58:12, que dice, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Hoy por hoy no hay agrupación religiosa denominada cristiana que no haga de la pronta venida del Señor su estandarte de predicación. El mensaje del primer ángel ha calado profundamente en el corazón de quienes levantan los ojos al cielo en busca de la salvación. Sin embargo, el mensaje de estas agrupaciones es incompleto por cuanto no incluyen en su prédica la importancia de la observancia del sábado como parte del cuerpo de 10 leyes que el Señor nos pide que cumplamos. Aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mandamientos. Ni uno más, ni uno menos. Sí, hermanos. Es por demás interesante notar que la prédica de que el Señor viene está íntimamente ligada al hecho del cumplimiento de su ley. ¿Y saben por qué? Porque al hablar que Cristo viene, estamos hablando del día del juicio final. Y en el juicio, ¿qué ley se va a aplicar? Esta ley, hermanos, para hacer justicia a las obras de los hombres. La sincera inquietud del joven príncipe que se registra en el capítulo 19 de Mateo, por conocer la fórmula para obtener la vida eterna, consigue una respuesta clara, concreta y contundente del Señor, que dice, mas si quieres entrar en la vida, guarda los 10 mandamientos. El mensaje del primer ángel ya fue dicho, o está en proceso. Podríamos decir que ya está perdiendo potencia y está a disposición de todo aquel que quiere entrar en la vida. Recordemos que es el último mensaje de amonestación a todos, siendo el cumplimiento de la profecía de Jesús que dijo en el libro de Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin.
Si estamos esperando un nuevo mensaje que nos permita arrepentirnos, estamos perdiendo el tiempo miserablemente, hermanos. Ya se dijo lo que tuvo que decirse. Está en nuestras manos el oír la voz del pastor llamándonos y definitivamente elegir la mejor parte. Ahora, hermano, tienes que elegir. O te arrepientes y cumples la ley de Dios, o continúas vagando por el camino ancho donde al final tendrás la paga de la muerte y la muerte eterna. Dejémonos de eufemismos, hermanos. El segundo mensaje. Este mensaje todavía no ha sido dicho. Lo decimos claramente. Todavía. Debemos estar atentos y expectantes a que suceda en cualquier momento. El mensaje dirigido a nuestra iglesia de la Odisea repica mucho más en estos tiempos y nos insta con fuerza y profundidad. Por eso dice Apocalipsis 3:19, sé pues celoso y arrepiéntete. Es una invitación del Creador para que todos podamos decir, como decía en el libro de Abdías, el capítulo 1 y el verso 1 que dice, hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. ¿Sí? El mensaje del segundo ángel se manifiesta de la siguiente manera. Vayamos al libro de Apocalipsis 14:8. Y dice así, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Este mensaje se repite de manera ampliada en el capítulo 18 de Apocalipsis, cuyo análisis incorporaremos enseguida, pues no pueden ser analizados separadamente. Aclaremos que este mensaje tiene definidas las características de una señal destinada exclusivamente a los hijos de Dios, quienes están encerrados dentro de la Babilonia. Corresponde a lo que se llama en la Escritura el fuerte clamor, o el tiempo de refrigerio que se oye en ocasión de la parábola de las 10 vírgenes. Y se constituye, por tanto, en un preludio rapidísimo antes de que el Señor venga a rescatarnos. El mensaje del segundo ángel muestra que Babilonia ha caído como fruto de sus desatinos y perversiones. La conducta de desobediencia e iniquidad ha llegado a su término. Pero ¿a quién o a qué se refiere Babilonia? A ver, veamos algunos comentarios. No es una recopilación exhaustiva, pero quizás nos da una idea muy cercana de lo que la mayoría de las iglesias piensa al respecto. En el comentario en la página 1371 de la Biblia de Estudio de Harper Caribe dice lo siguiente. Es casi imposible identificar exactamente la Babilonia del Apocalipsis con cualquier potencia o ciudad conocida. Eso está en un extremo. No se puede. Yo no sé para qué el Señor nos ha puesto algo que no podemos identificar. ¿Cuál sería el propósito? Bueno, vayámonos a otro comentario. Y este es el nuevo comentario bíblico de la Casa Bautista de Publicaciones lideradas por Guthrie y Mottier, que en el comentario del versículo 8 de Apocalipsis 14 dice lo siguiente. El segundo ángel, el capítulo 18, relata con mayores detalles la caída de Babilonia, el nombre simbólico con el que se designa a Roma aparece en 1 de Pedro 5:13, en los oráculos sibilinos 143, 159 y Baruch 1:11. Eso es todo. Veamos qué es lo que
comentan, los testigos de Jehová en su libro Apocalipsis se acerca a su magnífica culminación en la página 205. ¿Qué dice? Por primera vez, habrá otras ocasiones, Revelación nos habla de Babilonia la Grande. Más tarde el capítulo 17 la presentará como una voluptuosa ramera. ¿Quién es ella? Como veremos, es un imperio de alcance mundial, es de índole religiosa y es el sistema falso que Satanás usa para pelear contra la descendencia de la mujer de Dios. Revelación 12:7. Babilonia la Grande es todo el imperio mundial de la religión falsa, abarca todas las religiones que conservan las enseñanzas y prácticas religiosas de la antigua Babilonia y manifiestan su espíritu. Interesante, ¿no? Eso es lo que opinan los testigos de Jehová. Veamos qué opina el nuevo diccionario bíblico de David Powell, responsable de la primera edición en castellano, en el tema Babilonia, página 156. Y dice así: en Apocalipsis 14:8 y 18:2 dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Es como un eco de Isaías 21:9. Pero ya no se refiere a la ciudad sobre el Éufrates, sino a Roma, como queda claro por la mención de los 7 montes de Apocalipsis 17:9. ¿Listo? Ese es el comentario. Veamos uno más. El comentario de Apocalipsis 17:2 de la Sagrada Biblia, aclarada por Félix Torres Amat. Veamos lo que opine la Vulgata Latina. Varios intérpretes antiguos con San Jerónimo entendieron por esta Babilonia a la Roma pagana, entregada a toda suerte de idolatría y perseguidora de la Iglesia. Otros, como San Agustín, creen que significa la masa general de todos los impíos de todos los lugares y de todos los tiempos. Realmente es muy difícil aplicar a una sola ciudad cuanto se dice de la Babilonia. ¿Qué les parece, hermanos? Como les dije, les advertí, no es una recopilación exhaustiva de todo lo que opinan los exégetas del tema, pero todos van por ahí, detalle más, detalle menos. Lo cierto es, hermanos, que con la ayuda de los comentarios anteriores, reflexionando sobre el significado de Babilonia, encontramos que el tema es evidentemente espiritual. Es un aspecto fundamental en el análisis y que se trata de un sistema de donde se propagan las enseñanzas que han hecho beber el vino del furor de su fornicación. La fornicación mencionada no es carnal debido al contexto del tema. Se trata de un adulterio espiritual, de carácter absolutamente espiritual, como el que menciona Ezequiel 23:37, que dice, porque han adulterado y hay sangre en sus manos y han fornicado con sus ídolos. Este adulterio espiritual consiste en abrazar enseñanzas ajenas a las establecidas por el verdadero Dios. Son pues diferentes a las enseñadas a través de las Santas Escrituras, pensamientos alejados de los principios básicos de la verdad. El Señor Jesús dice, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Qué parte de eso no entendemos, hermanos? El Señor dice claramente, si me amas, guarda mis mandamientos. Por tanto, la Babilonia es el sistema del cual salen los fundamentos de la desobediencia y tergiversación de la palabra de Dios, que se manifiestan a través de todas las enseñanzas que alejan al hombre del cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios. Cualquier principio que provenga de la oscuridad se constituye en esa sabiduría diabólica de la que nos habla el apóstol Santiago. Por ello es de absoluta necesidad recordar siempre con claridad que el contexto de la doctrina de nuestro Dios está constituido por la ley de los 10 mandamientos de Dios. Compartimos la opinión de aquellos
que han identificado a la gran ciudad, la Babilonia la Grande, como el sistema de la Roma papal, que es la madre, que utilizando el ecumenismo junta el sistema de iglesias y de toda clase de filosofías, instituciones, grupos que agrupan a todas las creencias que responden a los pensamientos del hombre, que incluyen ateos, metafísicos, budistas, hinduistas y toda suerte de creencia oriental y occidental que mantienen las enseñanzas básicas de ellas. Definitivamente existe un elemento primordial que es compartido con casi todas las visiones que se agrupan dentro de este ecumenismo: la inmortalidad del alma, que se constituye en una suerte de oligoelemento espiritual que nos une más allá de sus diferencias de forma y de color. Así, las diferencias no son en la guarda del mandamiento en particular, por ejemplo, que un grupo guarde el sábado y que otro grupo guarde el domingo y otro no guarde ninguno, y temas relacionados que a la hora de la verdad no son verdaderos impedimentos, pues siempre podrán negociar una salida. Pero el tema de la inmortalidad del alma es el elemento central de sus creencias, pues ella elimina a la ley de Dios. Porque si fuera cierto semejante acerto, entonces no sería verdad aquello que Dios dijo con extrema claridad allá en el Génesis. El primer registro de una charla entre Dios con sus hijos Adán y Eva, explicando la ley, les dijo: el día que pecares, ciertamente morirás. Así pues, es tema de ver quién dijo la verdad, si nuestro Dios o el Dios de los desobedientes, que dijo: no morirás y por tanto serás inmortal. Curioso, ¿no, hermanos? ¿No les parece? Un tema muy interesante a la hora de ver. Y claro, dentro de ese contexto es muy fácil hablar: tendamos puentes y evitemos muros. Felices, cantemos. No, quiero estar felices, miren cómo está el mundo. Cada vez estamos peor. Hermanos, es importante que veamos lo que dice este mensaje. En el capítulo 14 y el verso 8 del Apocalipsis dice: otro ángel le siguió, refiriéndose al mensaje del segundo ángel, diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El mensaje del segundo ángel comienza relatando una suerte de sentencia para luego explicar la causa que ha dado lugar a la sanción. Ha caído. Nos hace recordar el episodio de la caída del querubín durante las 37 horas que duró la muerte de nuestro Señor Jesús. Ese querubín tan importante que se llamaba Gabriel. Y dice el libro de Isaías: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Por tanto, el mensaje anuncia la pérdida del poder de Babilonia, porque se va a revelar la verdadera naturaleza de su ecumenismo. Ahora analicemos la causa. Dice: vino del furor de su fornicación. Vamos a ver otra versión, que es la Reina Valera actualizada, que rinde así: y siguió otro ángel, un segundo, diciendo: ha caído Babilonia la Grande. Todas las naciones habían bebido del vino de la furia de su inmoralidad. Interesante, ¿no les parece? Sumamente interesante. ¿Cómo debemos comprender esta parte del texto? Veamos qué dicen las Escrituras. Mateo 28, 27 al 29. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos,
porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Yo os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Si el vino es el símbolo del sacrificio de Cristo, entonces este símbolo en manos de la Babilonia se ha convertido en un instrumento de la doctrina de Anticristo. Sí, hermanos, que lo ha manchado con su promiscuidad espiritual en sus dos versiones sincréticas, una al inicio de su reinado y otra el que observaremos con el nombre de ecumenismo. Por tanto, el ser la causa de su destrucción, el mensaje del segundo ángel señala su pecado, denunciando, como el profeta dijo allá en el libro de Isaías, en el capítulo 58 y el verso 1. Clama a voz en cuello y no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Sí, eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Aclarado el tema de Babilonia, el contenido de Apocalipsis 14:8, pasemos a considerar la naturaleza y características del mensaje del segundo ángel que se exponen en forma totalmente detallada en Apocalipsis 18, del 1 al 4, que dice así. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda alma inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Interesante. El mensaje tiene, hermanos, tres partes claramente identificables. La primera muestra que el mensaje será dado con la fuerza de la palabra de Dios a nivel mundial, acompañada de la lluvia tardía. Sí, hermanos, viene con la lluvia tardía. Y este es un detalle que debemos estar atentos, hermanos. La lluvia tardía. Luego menciona lo que habría de acontecer con la gran Babilonia como resultado de su conducta pecaminosa, para finalmente mostrar el llamado que se efectuará a los hijos de Dios que se encuentran encerrados dentro de los dogmas de la Babilonia. Veamos la composición del mensaje en forma parcial. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. El apóstol describe la situación que se presentó ante sus asombrados ojos. Observa que el mensaje desciende del cielo, por tanto es un mensaje enviado por el Padre. Además es enviado con gran poder y que logra alumbrar toda la tierra. ¿Qué significado tienen estas palabras? Veamos. El mensaje del segundo ángel desciende con gran poder. Inmediatamente viene a nuestra mente los textos que están, por ejemplo, en Deuteronomio, capítulo 34 y el verso 12, que dice: y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel.
Y en Hechos 4:33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. La manifestación del poder de nuestro Dios está asociada a la realización de hechos sobrenaturales que muestran precisamente el origen de ese poder. De manera que la expresión de Apocalipsis 18 tiene que referirse a una manifestación que está siendo muy esperada y que se relata en los siguientes textos. Por ejemplo, Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y el libro de Oseas 6:3 dice, y conocemos y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia temprana y como la lluvia tardía y temprana a la tierra. La lluvia tardía caerá sobre los que esperamos en su nombre y será utilizada para que los hijos de Dios presentemos con fuerza y poder a la manera de Elías, que se enfrentó a los sacerdotes de Baal. Les presentó la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios. No habrá más discusiones. Aquel sobre el que repose el Espíritu de Dios podrá sanar enfermos, echar demonios, etc., mientras que los otros contemplarán impotentes sin poder hacer nada. Otra característica importante de este mensaje es que ilumina al mundo entero con el poder de la palabra de Dios. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es un mensaje que tiene las características de predicar al Dios verdadero y por lo tanto desenmascarar al enemigo identificándole con nombre y apellido. Todos en el mundo, a través de los medios de comunicación existentes, que son muchos, podrán oír y contemplar el despliegue de este poderoso mensaje. Será un mensaje que, como el sol, hermanos, sale de un punto e ilumina toda la tierra. Interprétenlo ustedes, hermanos. Y continúa y dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. El mensaje del segundo ángel se inicia con una voz potente, señal de que llegará hasta los confines mismos, los más alejados del mundo. Será un mensaje que se constituirá en testimonio vívido contra los desobedientes. El mensaje se inicia con una lúgubre noticia de que la Babilonia ha caído. ¿Qué pues significa que ha caído? Nos recuerda las palabras del Señor dichas en Isaías capítulo 14 y el verso 12, cuando dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las gentes. Caer significa quedar fuera de la presencia del Señor. Salir de la protección amorosa del Salvador. Situación que sucede cuando alguien comete el pecado sin perdón. Para el caso del querubín, Gabriel, además de caer, también es cortado, es decir, que fue convertido en cenizas. Para el caso de los que constituyen la Babilonia, como fue con poquísimas excepciones el Sanedrín judío, que no quisieron reconocer al Salvador, porque el Señor dijo, a lo suyo vino, y los suyos no le reconocieron. Tuvieron su oportunidad, y grandes oportunidades, enormes oportunidades, con demostración de poder y de gloria, y la desperdiciaron. Tal como pasó con el mundo antediluviano,
pero cuando se cerraron las puertas del arca ya fue demasiado tarde. El inicio del mensaje del segundo ángel condena la actitud negligente, la misma que aquellos siervos de la parábola de los labradores malvados, relatada en el capítulo 21, de los versos 36 al 43 del libro de Mateo, que a pesar de su conducta impropia recibieron un mensaje poderoso de labios y presencia misma del Salvador, pero no tuvieron consideración alguna por el hijo del dueño de la viña y lo mataron, sellando así su suerte que los llevó a la perdición eterna. Babilonia correrá la misma suerte y eso es lo que está anunciando el segundo mensaje. Y dice, en la tercera parte de este mensaje, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Babilonia cae como consecuencia de su horrible fornicación que efectuó con todas las naciones. Iniquidad tal que se constituye en terreno fértil para el desarrollo de la doctrina de Azazel, empujando a todos aquellos que aceptan las insinuaciones torcidas del archienemigo de Dios, que no tuvieron problemas para ser erigida estatua de los pensamientos obtusos de Azazel. No le importó la pureza de la palabra de Dios. Sacrificó sus ideales a cambio de poder y gloria. Actitudes que no son otra cosa como simplemente un plato de lentejas. Transigió con el maligno, le hizo beber de su vino a todas las naciones. Azazel, ¿quién es el enemigo? Es el nombre del enemigo de Dios y también es nuestro enemigo. Es quien ha infectado el pensamiento del hombre al punto que lo incita a cometer adulterio espiritual, es decir, lo impulsa a mezclar la ciencia santa del conocimiento de Dios con elementos terrenales y diabólicos. Y continúa el mensaje y dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. El segundo mensaje se constituye en un poderoso llamado, con carácter de exclusividad, para aquellos que se encuentran presos dentro de la Babilonia y no conocen la verdadera palabra del Señor. Sin embargo, reconocerán el mensaje, porque en el libro de Mateo 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dice el Señor, y me siguen. La Babilonia, donde mora la gran ramera de Apocalipsis 17:1 y sus hijas, pues es madre de las rameras, Apocalipsis 17:5. Por tanto, el mensaje del segundo ángel está especialmente diseñado para que los hijos de Dios, que se encuentran temporalmente presos dentro de este sistema religioso montado por Azazel, cuando escuchen el fuerte pregón, iniciarán una serie de reflexiones dirigidas a someter a la prueba de la razón y del entendimiento todas las enseñanzas que han oxidado su buen criterio y verán que las doctrinas satánicas quedan derruidas con la misma violencia como le sucedió a los aparentemente inexpugnables murallas de Jericó. El pueblo de Dios debe comprender el significado profundo de la advertencia del Salvador cuando dice en Apocalipsis 18:4. Para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Se constituye en el último llamado al pueblo de Dios, para evitar que comparta los tremendos castigos que caerán sobre la tierra. Salid de ella, pueblo mío. ¿Qué significa realmente? ¿Cómo entenderán los hijos de Dios cautivos dentro de las paredes de Babilonia que deben salir? Bueno,
para salir de un lugar donde al parecer nos encontramos en una zona de confort, debemos entender que existen algunas cosas que no nos hemos percatado. De manera que cuando alguien viene y nos señala con fuerza el poder de que algo está mal, entonces salimos. Los versos 2 y 5 del capítulo 18 de Apocalipsis nos dan la clave. Dicen que la Babilonia es un antro de perdición, se ha convertido en un lugar inmundo, por tanto un lugar donde no se guarda la ley de Dios. Aquí está el referente. Este es el referente. Quien quiera que no guarde la ley no es de Dios. Así de simple. Pues únicamente la ley de Dios puede ayudarnos a estar alertas. Es el único instrumento que existe para identificar al enemigo Azazel. Levíticos 10:10 dice: para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo impío. Si quitas la ley, no tienes el instrumento para hacerlo. Recordemos que el mensaje del primer ángel, en uno de sus acápites más importantes, se dedica a restablecer la integridad de la ley de Dios. Por tanto, el segundo mensaje se dedicará a atacar frontalmente a las enseñanzas que apartan a los hijos de Dios del cumplimiento de la ley de Dios. El mensaje del segundo ángel dirigido a los hijos de Dios dice: salid de ella, pueblo mío. ¿Qué temas tratará el segundo mensaje? ¿Cómo sabrá el Hijo de Dios que está actualmente encerrado dentro de las paredes de la Babilonia, que esta es el mensaje de Dios? ¿Cómo llegarán a la conclusión de que las enseñanzas que por tanto tiempo han creído como santas no provienen de Dios? Bueno, las preguntas suman y siguen. Lo cierto es que será un mensaje muy contundente, capaz de hacer reaccionar a los hijos de Dios que en este momento se encuentran prisioneros de la Babilonia. La clave está quizás en entender el significado de salid. La expresión contiene un carácter perentorio que urge a los hijos de Dios a dejar el lugar de las creencias que tienen. Al parecer es un asunto complicado. Sin embargo, el Espíritu de Dios estará trabajando en el espíritu de estos hermanos, ayudándoles a meditar en la palabra. Tal vez, hermanos, podríamos decir que si alguien me dice que salga de este lugar, porque las paredes se están rajando y el techo va a caer sobre mi cabeza, quizás lo que tengo que hacer yo es verificar si realmente las paredes se están rajando, entonces saldré. Una cosa similar. Entonces, ¿cuáles serán esos temas que harán reflexionar a nuestros hermanos que ahora están encerrados en la Babilonia? Quizás podemos animarnos a listar los temas que nuestro humilde criterio aportan a la Babilonia del verdadero camino. Debemos aclarar, hermanos, apartar de las doctrinas pergeñadas por esos teólogos, eminencias, estudiosos, eruditos, no por el pueblo, por los pueblos de las religiones que en este momento hay. Los pueblos siguen las indicaciones de los dirigentes. Los dirigentes han creado la estructura, han creado el sistema. ¿Y cuáles son esos temas? Pues tal vez hay un listado de temas que nos hacen pensar que pueden ser importantes en estos tiempos, el meditarlos. La enseñanza, en primer lugar, de la Trinidad, que va directamente contra el primer mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, hay un solo Dios. La Trinidad es un invento de la Iglesia Católica.
no de la Iglesia Católica, de los teólogos de la Iglesia Católica, de uno o de otro, o de dos o de tres, o de un grupo que se les ha ocurrido un día introducir esa enseñanza dañina dentro del cuerpo del conocimiento del pueblo católico. La doctrina en la Trinidad, en ninguna parte se habla de la Trinidad. La segunda cosa es, vemos la guarda del domingo, que va contra el cuarto mandamiento, que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios es séptimo día, y el séptimo día es sábado. Sábado. ¿Qué más dice? No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El tercer tema quizás es aquel que tanto la Iglesia Católica como las denominadas evangélicas tienen como uso común, la de figuras o diseños de Dios y de Jesús, contraviniendo de esta manera al segundo mandamiento de la ley de Dios, que dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te harás imagen porque no viste nada allá en el monte Sinaí, dice, no en otra parte. El tercer tema quizás es la creencia de que el mal está en el ángel caído, conocido con el nombre de Lucifer. Recordamos que este nombre es un invento de los teólogos católicos, pues según la Biblia el nombre es Gabriel. Por otro lado, identificamos al enemigo por su verdadero nombre, Azazel, que es el diablo, Satanás, el engañador, que es aquella serpiente antigua. El mal no ha sido el querubín, el mal es este Azazel. El otro tema, la creencia de que los ángeles cayeron antes de que el hombre fuese creado, siendo en realidad que cayeron durante las 37 horas que duró la muerte del Salvador. Y esto lo podemos demostrar, hermanos. El otro tema es la creencia de que la persona que muere esté en la presencia de Dios, negando de esta manera la resurrección que se operará cuando nuestro Salvador venga en gloria por segunda vez. En otras palabras, creer que en realidad no se muere. La doctrina de la inmortalidad del alma, tan difundida prácticamente en todas las religiones y filosofías en el mundo, que no es más que la réplica del aserto del enemigo cuando dijo: no moriréis. Y la más importante, creer que la ley de los 10 mandamientos de Dios ya no está vigente. No, hermanos, está absolutamente vigente y es eterna. El examen de estos temas nos lleva inexorablemente a un terrible conflicto. ¿Con quiénes? Con los teólogos, con los rectores, con los filósofos, con los gurús, etcétera, etcétera, propietarios de las doctrinas que engañan actualmente a los desprevenidos y descuidados hombres, que verán derrumbarse sus teorías como castillos de naipe, y los hijos de Dios abandonarán las iglesias, los centros, las instituciones, las agrupaciones o lo que se llame, e irán en busca de la verdadera agua, que aquella que fue ofrecida a la mujer samaritana. Esta situación nos hace suponer que cuando se dé el mensaje del segundo ángel se producirá un enfrentamiento abierto entre la simiente de la mujer y la simiente del dragón. Por tanto, para alegría de los hijos de Dios, cuando se inicien los actos de la prédica del segundo mensaje, leerán con deleite lo que dice en las Sagradas Escrituras: alegraos, pues vuestra redención está muy próxima.
El mensaje básico de esta profecía es el de ofrecer a los hijos de Dios la certeza de que el sistema de cosas actual no habría de perdurar por siempre y que va a llegar inexorablemente a su final. Finalmente, la pregunta obligada es: ¿hay alguna manera de saber cuándo se iniciará el segundo mensaje? Bueno, en función de la revisión de las profecías que están en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, podemos afirmar que el segundo mensaje será presentado en cualquier momento. Así que mejor, hermano, hagamos caso lo que dice las Escrituras: velad y orad. Y finalmente, tenemos el tercer mensaje. El anuncio del tercer mensaje dice en Apocalipsis 14, los versos del 8 al 13, lo siguiente: y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Mensaje terrible, hermanos. De la lectura detenida de los textos precedentes se desprende un mensaje claro y contundente, el mismo que será predicado en breve entre los que estemos esperando con corazón sincero la venida de nuestro Redentor. Se destacan dos partes fundamentales. El mensaje del tercer ángel, Apocalipsis 14, 9 al 11. El mensaje es claro y contundente. Establece que se identificará la bestia, su marca, su número y su nombre, dándole la correcta interpretación. Es decir, que se la va a identificar plenamente. Llama la atención ver la cantidad de libros e interpretaciones que se han escrito hasta ahora alrededor de la famosa marca de la bestia. Intérpretes atraídos por la posibilidad de desentrañar el galimatías pretenden explicar algo que será revelado directamente por Dios mismo a través del mensaje de su tercer ángel en el momento oportuno. Sí, hermanos. El mensaje del tercer ángel tiene por trabajo el de identificar detallada y específicamente el nombre y significado de la marca de la bestia, su número. Este anuncio está dado a fin de que los hijos de Dios estén en alerta máxima y eviten ser marcados. El sistema representado por la bestia será consumido con fuego y azufre, de acuerdo con la referencia de Apocalipsis 20:10 que dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta. Consideramos necesario en este momento aclarar que el lago de fuego y azufre no es un lugar espantoso donde hace mucho calor y donde horripilantes llamaradas nunca pueden consumir a quienes se encuentran dentro de ese abominable lago. Este lenguaje simbólico es usado y explicado claramente en las propias Escrituras, donde dice en Apocalipsis 21:8: tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Claramente. Por tanto, queda claro que el lago que arde con fuego y azufre no es otra cosa que una expresión metafórica del significado de la muerte segunda, que representa a todos los que han rechazado el amoroso mensaje del Señor, cierran sus oídos y entendimiento, mismos que serán consumidos totalmente y tornados en nada, que es lo que se convierte los seguidores del maligno.
Apocalipsis 14, 12, 13 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, estos mandamientos de Dios, y la fe de Jesús. El texto identifica una situación que deviene de los acontecimientos producidos por el mensaje del tercer ángel. Es decir, que como consecuencia del mensaje del tercer ángel, Azazel reaccionará de la única manera que sabe. ¿Cómo lo hace? Con violencia. Por ello el texto establece aquí, es decir, en ese momento, cuando la paciencia de los santos de Dios, santos porque guardan los mandamientos de la ley de Dios, hermanos, y guardan la fe de Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Como dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y en la promesa de la resurrección y consumación del plan de salvación, se manifiesta en el acto de alejarse de la marca de la bestia, al no someterse a los designios de Azazel expresados a través de la imagen de la bestia, que han de sentir el rigor de la persecución. Apocalipsis 13:15. Y la misma muerte a manos de los impíos, que no son más que instrumentos del mal. En medio de los rigores de la persecución desatada por Satanás, surge una hermosa bienaventurada que dice en Apocalipsis 14:13, y vamos a leer la versión de Francisco La Cueva, que es la versión interlineal, y dice así: y oí una voz del cielo que decía, escribe, dichosos los muertos, los que en el Señor van muriendo desde ahora. Sí, dice el Espíritu, para que descansasen de los trabajos de ellos, porque las obras de ellos siguen con ellos. Por tanto, esa será la última terrible y felizmente corta persecución desatada por el enemigo en contra de los hijos de Dios, quienes deben tener en sus corazones la seguridad de que sus obras, su paciencia, su firmeza en la guarda de la ley y la fe de Jesús les permitirán morar al lado del Señor. Sí, hermanos. La perspectiva ofrecida a la luz de los acontecimientos relatados por el segundo y tercer mensaje nos ofrece un escenario de confrontación espiritual, como quizás nunca se registró en la tierra desde que el pecado entró en la creación. Pues el segundo mensaje producirá una terrible conmoción en todas las organizaciones en las cuales se agrupan los seres humanos, religiosas y no religiosas, debido al movimiento de los hijos de Dios que estaban hasta ese momento engañados por Azazel, que utilizó variedad increíble de disfraces e instrumentos que extraviaron por mucho tiempo al hombre. Con el mensaje del segundo ángel llegó la hora de desenmascarar al enemigo y mostrar con brillantez inigualable la palabra del Maestro, que resonará en los espíritus de las ovejas del Señor que oyen su voz. Los lugares de reunión, donde quiera que se encuentren, serán abandonados por aquellos que responderán al llamado del Creador, y luego con el mensaje del tercer ángel se iniciará la confrontación final con la bestia, con la imagen de la bestia, la segunda bestia y la prostituta sentada sobre el dragón escarlata. Esto provocará una reacción usual de Azazel, que enviará sus tropas en persecución de los hijos de Dios, que ofrendarán sus vidas en homenaje al bendito Salvador, cumpliéndose las palabras dichas en la apertura del quinto sello. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completase el número de los consiervos y sus hermanos, que también habrían de ser muertos con ellos. Queridos hermanos, estamos viviendo esos tiempos. No te desentiendas, porque tú eres parte importante de estos acontecimientos. Hay muchas interpretaciones al respecto, hermanos. Que la marca es el sábado, que la marca es esto, que la marca es... No, hermanos. Está claramente explicado lo que son las cosas según los mensajes de los tres ángeles. Querido hermano, tal vez es una última oportunidad que tengamos de conversar de este tema. Pero este tema es importante para que tú y los tuyos se salven.
Presta atención, dobla tus rodillas y pide a Dios la luz necesaria para que comprendas su mensaje y la fortaleza para que la cumplas. El Señor te bendiga. Gracias.